Cordiales saludos, estimados estudiantes. Para esta ocasión veremos el tema de pérdidas de energía mayores y menores de flujo en tuberías. Bien, los objetivos básicamente para esta clase son establecer la ecuación general de energía, establecer la ecuación de Darcy para el cálculo de pérdida por fricción para los estados del flujo laminar y turbulento, calcular y definir el factor de fricción a través de las ecuaciones matemáticas y por el diagrama de Moody. Adicional, calcular las pérdidas menores. Bueno, la ecuación general de la energía básicamente establece una igualdad de la energía que se presenta en una sección transversal de un sistema de tuberías respecto a la energía que se presenta en otra sección transversal del sistema de tuberías. Adicionando los tres conceptos que son energías adicionadas, energía removidas y pérdida de energías. Pueden ver ustedes acá, tenemos la energía adicionada, energías removidas y pérdida de energías. Ojo, en esta pérdida de energías pueden ser mayores o pérdidas de energía menores. Dado que pues, el tema consiste en las pérdidas de energía en tuberías, ya sean mayores o menores, entonces nos vamos a dedicar específicamente a esta situación, a revisar cómo se calcula estas pérdidas de energía. Bien, entonces la primera que vamos a revisar o a estudiar son las pérdidas de energía mayores, que también se conocen como pérdidas por fricción o también se conocen como pérdidas por longitud. ¿Listo? Bueno, la ecuación de Darcy. ¿Qué es la ecuación de Darcy? Básicamente la ecuación de Darcy me permite a mí determinar las pérdidas que se presentan en un sistema de tuberías de un punto, perdón, de una sección a otra sección. Está dada por un coeficiente de resistencia y multiplicado por la cabeza de velocidad, que es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Este coeficiente de resistencia que ven acá es igual al factor de fricción multiplicado por la longitud sobre el diámetro. Entonces, este K que ustedes ven acá, perdón, este K que ustedes ven acá hace referencia a esto, o es equivalente a esto. ¿Listo? Entonces acá tenemos cada uno de los términos definidos. Bueno, acá dice que las pérdidas de energía se dan, bueno, para el caso de la fricción, se dan newton metros sobre newton. Es por eso que las unidades que se dan para el análisis de energía en el sistema de tuberías desde la ecuación de Darcy dan en términos de longitud, ¿cierto? Dan en metros. Si ustedes observan, estudiantes de la ecuación de pérdidas por fricción de Darcy, estos términos que se ven acá se pueden obtener fácilmente. La longitud, el diámetro, la velocidad y la gravedad. En cambio, el factor de fricción no se puede obtener fácilmente.
Para el cálculo del factor de fricción, bueno, se deben de tener en cuenta las siguientes reglas, por así decirlo. Bueno, lo primero que se plantea para el factor de fricción es que depende del estado del flujo. Si el estado del flujo es laminar, se puede determinar a partir de la ecuación igual a 64 sobre el número de Reynolds. Ojo, esto es si el estado del flujo es laminar. Si el estado del flujo es turbulento, depende, además del estado del flujo, de características de la tubería. ¿Qué características? El diámetro o el radio, en dado caso de que quieran trabajar con el radio, y de la rugosidad absoluta, que básicamente es un promedio que hay básicamente a lo que se asume la línea interna y la distancia que hay entre esa línea interna de la tubería hasta, llamémoslo así, como esos valles que se presentan dentro de la rugosidad del tubo. Entonces, como pueden observar acá, eso es la rugosidad absoluta. Entonces, decimos que para el estado del flujo turbulento, dependemos, además del estado del flujo, dependemos de las características de la tubería. Entonces, el diámetro, que es una característica geométrica, y la rugosidad absoluta, que esto a su vez depende del tipo de material del tubo. ¿Listo? Acá tenemos unos ejemplos de rugosidades absolutas dependiendo del material del tubo, del conducto, llamémoslo conducto. Sabemos que estamos trabajando pues conductos o ductos circulares, de sección transversal circulares, pues, vamos a llamar los tubos. Entonces, para el vidrio, dice que es liso, básicamente no se determina algún tipo de rugosidad absoluta. Tenemos el plástico, que es de 3 por 10 a la menos 7 ¿qué? Metros. En pies es de 1 por 10 a la menos 6 pies. ¿Listo? Y así sucesivamente se puede observar que dependiendo del material del ducto o bueno de la tubería, tenemos diferentes rugosidades absolutas. Sea el sistema que se esté trabajando, difiere de una a otra. Bueno, ¿cómo se calcula ese factor de fricción? Teniendo en cuenta pues las características del tubo, del ducto y el estado del flujo. Bien, hay dos maneras. Está el método gráfico, que ya lo vamos a ver, y está el método pues matemático, que es a partir de la ecuación. ¿Listo? Entonces ya vamos a revisar primero el método gráfico. Entonces, el método gráfico consiste primero en determinar el estado del flujo, es decir, hacer el cálculo del número de Reynolds. ¿Ustedes recuerdan cómo es el número de Reynolds? Si no lo recuerdan, estudiantes, el número de Reynolds se da por multiplicar la densidad, el diámetro, la velocidad y dividir entre la viscosidad dinámica. O también se puede calcular como el diámetro por la velocidad sobre o dividido entre la viscosidad cinemática. El paso siguiente, luego de tener el estado del flujo, es decir, clasificarlo, y teniendo la certeza de que estamos en estado turbulento, es revisar la rugosidad relativa o calcularla.
La rugosidad relativa se calcula como el diámetro sobre la rugosidad absoluta. Entonces, el diámetro de la tubería sobre la rugosidad absoluta. ¿Listo? Eso nos da la rugosidad relativa. Bueno, como estamos hablando del método gráfico para determinar el factor de fricción, lo vamos a hacer a partir del diagrama de Moody. El diagrama de Moody es esto que ustedes ven acá. El diagrama de Moody tiene en la parte horizontal inferior el número de Reynolds, en la parte vertical izquierda valores de factor de fricción y en la parte vertical derecha arrancan curvas de la rugosidad relativa. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el factor de fricción? Listo. Acá hay dos suposiciones. La primera suposición es que nos está dando un valor de 750, la rugosidad relativa. Es decir, la rugosidad relativa es igual a 750. Y el número de Reynolds es igual a 3 por 10 a la 4. Ojo, el número de Reynolds no tiene dimensiones y la rugosidad relativa tampoco. Si ustedes notan, estamos dividiendo unidades de longitud sobre unidades de longitud. ¿Listo? Entonces tenemos Reynolds 3 por 10 a la 4 y un factor, perdón, y una rugosidad relativa de 750. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos verticalmente con el número de Reynolds hasta donde corte con la curva que es el valor de la rugosidad relativa, es decir, por este punto, acá en este punto es igual a 750, acá en este punto es igual a 750. Entonces subimos verticalmente con el número de Reynolds, cogemos la curva en 750, donde corten la curva de 750 y nos vamos de manera horizontal hasta los valores del factor de fricción. Entonces acá ya habremos determinado de manera gráfica el factor de fricción. Problemas del método gráfico, estudiantes, que digamos depende de la percepción, ¿cierto? Depende de quién esté tomando o quién esté revisando los datos dentro de la gráfica. Otra situación que se puede presentar y puede generar error es que supongamos si nos da, no sé, un valor de 800, ustedes notan que acá en la rugosidad relativa no tenemos valores de 800, ¿cierto? Entonces, o que nos da un valor de rugosidad relativa de, no sé, 1750. Entonces no habría la posibilidad de determinar un valor de factor de fricción, digamos, exacto, en el sentido de que no tenemos esa curvita. Tendríamos que hacer una extrapolación, pero pues eso generaría aún mucho más errores. Bueno, entonces, continuando, ¿qué valor nos daría acá del factor de fricción? Sencillo, si vamos de 0.025 a 0.03, ¿a cuánto equivale cada cuadrícula? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa? Que cada uno equivale a 0.001, ¿cierto? Entonces 0.001. Acá sería 0.026, acá sería 0.027, acá sería 0.028, acá sería 0.029 y acá sería 0.030. Entonces aproximadamente el factor de fricción nos ha dado un valor de 0.027. El valor del factor de fricción para este ejemplo es de 0.027. Y por último tenemos la forma matemática, que es por medio de la ecuación, que indica que el factor de fricción es igual a 0.25 sobre el logaritmo de 1 sobre 3.7 por la rugosidad relativa
más 5.74 sobre el número de Reynolds a la 0.9, todo ese logaritmo al cuadrado. Básicamente no es sino aplicar la ecuación con los valores que yo ya he determinado de qué, del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Ojo muchachos, entonces para el estado turbulento el factor de fricción depende específicamente de el número de Reynolds y de las características de la tubería, es decir, el diámetro y la rugosidad absoluta. Bien, continuando, tenemos las pérdidas de energía menores que están dadas básicamente por los cambios de sección en el ducto o en la tubería. Los accesorios, que pueden ser válvulas, registros, codos, T's. Y por último, entradas y salidas de un elemento de almacenamiento a el sistema de tuberías o el sistema de ductos. En el cambio de sección se pueden clasificar en expansión y en reducción. A su vez, se pueden clasificar en súbita y gradual. Es decir, tenemos expansión súbita, expansión gradual, reducción súbita, reducción gradual. Bien, para el cálculo de la pérdida de energía por expansión súbita, la vamos a hacer a partir de la ecuación que hemos venido pues como revisando, que plantea Darcy, que es el coeficiente de resistencia por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para este caso, la velocidad que vamos a tomar es la que se presenta en la tubería de menor diámetro. El coeficiente de resistencia lo vamos a calcular a partir o de esta ecuación, donde relacionan áreas, relacionan diámetros, a partir de una forma gráfica que contiene una relación de diámetros, donde los diámetros que se relacionan son el diámetro grande sobre el diámetro pequeño, contiene un coeficiente de resistencia y contiene unas curvas de velocidad, que es lo que tenemos acá. O también lo podemos hacer por tabla. Básicamente esta tabla que vemos acá es el resumen de esta parte gráfica. ¿Listo? Suponiendo que la relación de diámetro grande sobre diámetro pequeño, es decir, la relación de diámetros nos dé 2 y la velocidad que se presente en el flujo, la velocidad 1, es decir, la velocidad que se presenta en la tubería de menor diámetro, sea igual a 3 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál sería nuestro coeficiente de resistencia? Entonces, relación de diámetros 2, velocidad 3 metros sobre segundo, o sea, la velocidad en 1, 3 metros sobre segundo, y en 2 sería 0.52, lo que vemos acá. Ahora, si vamos a la gráfica, ¿cuál sería la curva de 3 metros sobre segundo? De la velocidad de 3 metros sobre segundo, esta que tenemos acá, ¿sí la ven? Acá, ¿sí? Y suponiendo que la relación de diámetros sería 2, fuese 2, entonces tenemos que con esta curva corta acá es aproximadamente 0.52. Bueno, ya teniendo esos valores, es evidente que podríamos reemplazar y básicamente calcular la pérdida de energía menor por expansión súbita. ¿Listo? Continuando, seguimos con la expansión gradual. Se utiliza la misma ecuación, la pérdida menor de energía por expansión gradual va a ser igual a K por la velocidad que se presenta en 1, es decir, en la tubería de menor diámetro, al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Se sigue utilizando la misma ecuación, utilizamos la velocidad que se presenta en la tubería de menor diámetro. ¿Listo?
¿Cómo podemos calcular el coeficiente de resistencia? Lo podemos calcular de una manera gráfica. ¿En función a qué? En función de la relación de los diámetros, diámetro grande sobre diámetro pequeño, y del ángulo del cono, que es un nuevo concepto que ya podemos observar. Estamos observando acá. El ángulo del cono es básicamente la apertura que tiene este cono. ¿Listo? Entonces, suponiendo que la apertura que el ángulo del cono fuese 40 grados, y suponiendo que la relación de diámetros nos dé un valor de 2, ¿cuál sería el coeficiente de resistencia para este caso? Entonces sería 2 con 40, nos daría un valor aproximado de 0.56. ¿Sí? Entonces ese sería nuestro valor de K. O también se puede hacer a partir de una tabla, como acá se está mostrando, relación de diámetros y los ángulos. Entonces esta es un poquito más específica de lo que se plantea acá, pero pues de todas maneras esto siempre va a tener un margen de error en el sentido de que no todos los ángulos están, digamos la relación de diámetros no nos va a dar tan específica como acá se plantea o acá se plantea. Entonces, digamos, en cierta medida va a haber la necesidad de hacer algún tipo de extrapolación para asimismo determinar ciertos valores que no se encuentran en la tabla y que son difíciles de determinar dentro de la gráfica. Bueno, continuamos con el cálculo de pérdida de energía por contracción súbita. Una contracción básicamente es cuando, digamos, la tubería viene con un diámetro y pasa a un diámetro mucho menor con el que venía. ¿Cómo se hace para calcular esa pérdida menor? Utilizamos la ecuación de Darcy. Esta la vamos a utilizar siempre, pues como para la parte de pérdidas. Donde me dice que es igual al coeficiente de resistencia por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para este caso, cuando es contracción, se utiliza la velocidad 2. La velocidad 2. Si ustedes observan, muchachos, para el cálculo de las pérdidas menores por cambio de sección de la tubería o del ducto, siempre vamos a utilizar la velocidad que se presenta en la tubería del diámetro más pequeño. Para este caso estamos utilizando la velocidad 2. Para las expansiones, como el diámetro menor pues de la tubería se presentaba en la velocidad 1, pues esa era la que utilizábamos, dependiendo pues de la orientación del flujo. Entonces, acá siempre vamos a utilizar para calcular las pérdidas menores por cambio de sección transversal, vamos a utilizar siempre las velocidades que se presentan en las tuberías o ductos de diámetro pequeño, que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, como siempre, ¿cómo hacemos para calcular el coeficiente de resistencia? Lo podemos hacer a través de la manera gráfica, donde abajo tenemos la relación de diámetros. En la parte izquierda, en el eje izquierdo, tenemos el coeficiente de resistencia y acá tenemos unas curvas que me reflejan las velocidades que se presentan en 2, ¿cierto? Que es la velocidad que se presenta en la tubería de menor diámetro. Bueno, ojo, si recuerdan en la anterior, en la expansión donde yo hablaba que era el diámetro grande sobre el diámetro pequeño, ténganlo siempre presente. El diámetro grande acá, ¿cuál sería? Que se presenta en 1. Y el diámetro pequeño acá, ¿cuál sería? El que se presenta en 2. ¿Listo? Entonces acá se invierte, porque anteriormente era diámetro 2 sobre diámetro 1. O sea, acá se invierte. ¿Listo? Entonces la misma situación que se presentó en la anterior. ¿Cómo hallamos el coeficiente de resistencia? Sencillo. Supongamos que la relación de diámetros nos dio 2, ¿cierto? Y la velocidad que se está presentando en 2
es aproximadamente 3. Entonces la velocidad que está presentando en 2 es aproximadamente 3. Cortaría acá. Es decir, que más o menos estamos hablando que el coeficiente de resistencia es igual a 0.32, 34, 36, 0.36. Sí, porque esa es la curva de 3 metros sobre segundo. Listo. Y ya, tendríamos el valor del coeficiente de resistencia. Y pues la parte de la tabla, que básicamente es el resumen de esta gráfica. Acá la tenemos, la tabla. Si quieren hacer, si lo quieren comprobar, pues vuelven y lo toman. Ojo muchachos, acá yo estoy dejando unas referencias para que se den cuenta de dónde estoy sacando esta información. Por favor, hagan la consulta si es necesario, si lo desean, si creen pues que voy muy rápido, entonces por favor hagan la consulta y pues vayan preparando como preguntas. Bueno, pérdida de energía por contracción gradual. Vamos a utilizar, como hemos venido diciendo, la ecuación de Darcy. Entonces, para este caso sería coeficiente de resistencia multiplicado por la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Como es gradual, acá volvemos a utilizar el concepto de ángulo del cono. Y el coeficiente de resistencia lo vamos a calcular a partir de esta gráfica. Suponiendo que el ángulo del cono sea igual a 105 grados y la relación de diámetro sea igual a 2. ¿Cuál sería el coeficiente de resistencia? Sencillo, nos vamos por acá, donde corte con 105, vamos hasta acá y nos da el valor del coeficiente de resistencia. Para este caso, el coeficiente de resistencia sería igual a 0.22. ¿Claro? Entonces, lo mismo, vamos y reemplazamos en la ecuación y ya hemos calculado la pérdida de energía menor por contracción gradual. Entonces, básicamente, las pérdidas, el cálculo de las pérdidas de energía por cambios de sección se limitan a dos cosas. Primero, a la geometría de la tubería y a la velocidad que se presenta en las tuberías de menor diámetro. ¿Listo? Eso es básicamente, ese es el resumen pues de las pérdidas de energía menores por cambios de sección. Bien, ahora vamos con la salida de un elemento de almacenamiento. Para este caso, seguimos utilizando la ecuación de Darcy, pero pues acá hay una situación bastante lógica. Digamos, es evidente que cuando se llega con una velocidad pues determinada, acá en el elemento de almacenamiento la velocidad es aproximadamente cero, la velocidad pues en el elemento de almacenamiento, ¿no? Y en este punto, estimados estudiantes, digamos, la energía se pierde en su totalidad. Entonces llega y como que toda esa energía se pierde. Eso es como, ustedes de pronto, no sé, cuando ustedes se tiran, pues como de un tobogán, ¿cierto? Entonces van por el tobogán y cuando llegan pues a la piscina, la parte inferior, ustedes pierden toda esa energía que han ganado a lo largo de todo el tobogán, ¿cierto? Entonces, durante el tobogán ustedes están ganando energía y cuando llegan a la piscina inferior, pierden en su totalidad la energía. ¿Listo? Lo mismo pasa acá. Entonces, en ese sentido, se establece que la ecuación siempre va a ser igual a 1 multiplicado por la velocidad que se presenta en la tubería dividida entre 2 veces la gravedad. Bueno, seguimos con la entrada de un elemento de almacenamiento, bueno, la pérdida de energía menor por causa de la entrada de un elemento de almacenamiento al sistema de tuberías. La misma ecuación que hemos venido trabajando, ecuación de Darcy,
donde pues utilizamos la velocidad en 2, que cuál sería la velocidad en 2, básicamente la que se está presentando en la tubería, ¿sí? ¿Y cómo calculamos el coeficiente de resistencia? Depende cómo sea la entrada. Entonces, si la entrada se proyecta hacia el fondo del elemento de almacenamiento, el coeficiente de resistencia va a ser igual a 1. Acá se reemplaza por 1. Si la entrada tiene bordes afilados, como ustedes observan acá, o sea, básicamente es ortogonal, ¿sí? El coeficiente de resistencia va a ser igual, 0.5, es decir, venimos y lo reemplazamos acá. Si tiene bordes achaflanados, el coeficiente de resistencia va a ser igual a 0.25. Entonces venimos y lo reemplazamos acá. Si tiene bordes redondeados, entonces depende eh, de dos términos. El primero es el radio, que se presenta acá, es decir, el radio que tiene esta curvatura. Y lo segundo es el diámetro de la tubería de salida. Entonces, dependiendo de esa relación entre radio y diámetro de la tubería de salida, asimismo vamos a determinar el coeficiente de resistencia. Ejemplo, para una relación igual a 0, el coeficiente de resistencia sería 0.50. Es decir, básicamente no habría radio, básicamente serían como bordes afilados. Y es básicamente lo que tenemos acá. Bordes afilados acá. 0.50. Por lo tanto, serían iguales. Cuando es 0.02, aproximadamente 0.28. Cuando es 0.04, aproximadamente 0.24. Digamos, está en este rango como si estuviera achaflanada. ¿Sí? Ya se sale de ese rango y tiende a ser mucho más pequeño el coeficiente de resistencia. Entonces, cuando la relación empieza de 0.06 en adelante. Cuando es bien redondeada, el coeficiente de resistencia va a ser igual a 0.04. Es decir, cuando se presentan relaciones por encima de 0.15. Relación de radio y diámetro. Ahora tenemos las pérdidas de energía menores por accesorios, donde pues, si ustedes observan, seguimos utilizando la misma ecuación de Darcy con unas pequeñas variaciones. Por lo menos el coeficiente de resistencia es en función del F sub T y de la longitud equivalente sobre el diámetro. El F sub T básicamente es el factor de fricción de la tubería que se conecta con el accesorio. Este F sub T lo podemos determinar de una tabla, ¿sí? Siempre y cuando la tubería que se esté trabajando sea acero comercial. Si notan, acá está en función el F sub T del diámetro. Para un diámetro de media pulgada tenemos 0.027, para un diámetro de 3/4 tenemos 0.025. Entonces, de acá sacamos el F sub T. Ojo, dado que pues, se utilizan otro tipo de materiales, ese F sub T se puede asumir como el valor de el factor de fricción que se calcule para la pérdida mayor, es decir, la pérdida por longitud. Entonces, esta la podemos utilizar, lo podemos reemplazar por el factor de fricción que ya lo aprendimos a calcular anteriormente. ¿Listo? L sobre D. Este L sobre D básicamente depende del tipo de accesorio y de una característica específica del accesorio. Vamos a revisar. Ahora tenemos en la tabla. Por lo menos, válvula de globo abierta por completo. Válvula de ángulo abierta por completo. Válvula con puerta abierta por completo, 3/4 abierta, 1/2 abierta, 1/4 abierta. Para cada uno de estos valores, para cada una de estas descripciones de tipo de accesorio tenemos un equivalente de longitud equivalente sobre diámetro, es decir, un valor que encierra la relación. ¿Listo? Entonces acá tenemos diferentes tipos de accesorios.
Entonces simplemente cogemos estos valores y los reemplazamos acá en la ecuación y ya podríamos calcular la pérdida menor por accesorios. Bueno, eso es todo para este tema. Nos vemos en una próxima ocasión.